el verbo. El verbo es una palabra que expresa acciones, actitudes, cambios, movimientos de seres o cosas. El verbo es una parte fundamental para que una oración tenga sentido. Es la acción que ejecuta el sujeto. Clases de verbos. Existen verbos transitivos que expresan la acción que recae sobre un objeto. Se acompañan con un complemento directo. En este caso tenemos Carlos pinta la casa. Y nosotros podemos analizar, como ya tenemos práctica en esta situación, analizamos las partes y decimos que Carlos, que sería nuestro sujeto. No hay espacio, vamos a tener que hacer un espacio aquí. Ahora sí va a ver. Entonces decimos que sujeto y el otro va a ser predicado. Sintagma nominal o sintagma verbal, ¿no? Directamente podemos poner una P de predicado para no, porque si está escribiendo no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Y aquí vamos a poner sujeto. Ya tenemos ahí sujeto y predicado. Bueno, entonces vamos a analizar ahora el predicado. Como estamos el núcleo del predicado es el verbo, y dentro de estos verbos existen varios verbos que vamos a ir viendo. Ahora en este caso tenemos el verbo pinta. Pinta es el verbo. Ya. La es un artículo, ¿no? Un artículo determinante singular femenino. Ya eso ya tenemos la práctica. La casa. ¿Qué pinta Carlos? La casa. Aquí dice los transitivos, expresa la acción que recae sobre un objeto. ¿Cuál es el objeto ahorita que podemos mencionar en este ejemplo? Es la casa. Carlos pinta. ¿Qué pinta Carlos? La casa. Entonces ese sería nuestro objeto. En otras situaciones a esto lo llamamos objeto directo. Y en estas oraciones simples son lo que vamos a analizar. Podemos analizar otras oraciones más largas. Este sería objeto directo. Objeto directo. ¿Por qué? Porque ese es donde recae la acción de toda la oración, recae la acción en la casa, ¿no? A ver, hasta ahí. Objeto directo. No sé por qué no se ha pintado esto. Nada siempre. Bueno. Entonces, muchachos, en el de abajo va a ser similar. En el de abajo va a ser totalmente igual, el mismo análisis, ¿no? Entonces tenemos nuestro sujeto, tenemos nuestro predicado, ya después tenemos el verbo. El núcleo del predicado es el verbo. Entonces vamos a poner Miguel lee un libro. ¿Qué hace Miguel con el libro? Lee. Entonces esa es nuestra pregunta que vamos a hacer para hallar la acción y el núcleo del predicado. Esto es, nos está dando, vamos a hacerlo con blanquito. Entonces ponemos aquí, y esto es nuestro núcleo, ¿no?
Nuestro núcleo también es el verbo. Vamos a borrar esto. Es para aclarar, muchachos. Borramos directamente, vamos a ir a ponerlo verbo. Este es un verbo. ¿Qué tipo de verbo es? Es un verbo transitivo. Transitivo. Entonces, aquí también es un verbo transitivo. ¿Por qué? Porque expresa la acción que recae sobre un objeto, ¿no? O sea, la acción lo está haciendo, en este caso Miguel. ¿Qué está haciendo? Está leyendo. Lee. ¿Qué lee? Puede leer un periódico, puede leer una revista, o puede leer el anuncio de un banner, pero en este caso está leyendo un libro. Entonces ese es nuestro objeto. Entonces cuando ustedes vean es similar, directamente piensan en esto. Directamente piensan en esto. Disculpa que lo haga así, pero es necesario porque no puedo estar bajando cada rato ni adecuando. Y esto sería nuestro objeto. Nuestro objeto directo. Bueno, hasta ahí sería cómo analizar y cómo determinar, más que todo, qué tipo de verbo es. Es un verbo transitivo. ¿Por qué es un transitivo? Porque la acción recae sobre un objeto, ¿no? Carlos pinta la casa. Carlos pinta la casa. ¿Qué pinta Carlos? La casa. No, esa es la pregunta que expresan la acción que el sujeto ejecuta. Pueden tener un complemento directo o circunstancial o no necesitarlo, ¿no? Entonces, ¿qué dice? En el anterior era la acción recae sobre un objeto. Ahora dice que la acción que el sujeto ejecuta, o sea, es quien hace la acción. En el verbos transitivos era quién, sobre qué objeto recae la acción. En este es sobre quién ejecuta, o sea, la persona que ejecuta la acción. Tenemos estos dos ejemplitos. A ver, Frida sonrió. Es súper sencillo, ya que podemos Frida, que sería Frida. Frida sería sujeto y la acción que es, y la acción sería esta, ¿verdad? Este sería el predicado. Así de sencillo en esta oración podemos predicado y el anterior es el sujeto. Es una oración súper sencilla, ya, en el cual tenemos que lo que más nos importa es clasificar el verbo. A ver, vamos a elegir este objeto. Este es nuestro verbo. Sonrió. ¿Qué tipo de verbo es? Es un verbo, ya sabemos que es un verbo. Espero que verbo intransitivo. ¿Por qué? Porque ¿quién hace la acción? Hace Frida. Entonces, Frida sonrió. ¿Qué dice aquí? Expresa la acción que el sujeto efectúa. Aquí está. ¿Qué ha hecho Frida? Ha sonreído. ¿Quién ha sonreído? El sujeto de nuestra oración. Ustedes saben que este es nuestro sujeto de la oración y por lo tanto este es nuestro sujeto, para que no se confundan. Este es el sustantivo también, ¿no? Como llamamos sustantivo.
tenemos nuestro sustantivo. El sustantivo generalmente son las personas, animales o cosas, ¿no?, a la que refiere la oración. En este caso, nuestra oración es sencilla. Podríamos aumentar también otro tipo de situación, ponerlo así. Son, Frida sonrió mucho en la clase. Ya tenemos una oración más compleja, ¿verdad? Que vamos a llegar a lo mismo. Frida sonrió. Entonces nuestro predicado se alarga. Y vamos a analizar. Mucho es un adverbio de cantidad, cosa que no vamos a analizar. En, ya sabemos que es una preposición. La es un artículo determinante femenino singular. Clase es un, ¿no? Entonces, el verbo es lo que vamos a analizar. Sigue siendo transitivo. No importa si va acompañado con modificadores. Estos son modificadores o circunstancial de lugares, estito, ¿no? Entonces, todo esto simplemente hasta aquí tranquilamente se puede entender, ¿no? Ahora, Frida sonrió mucho en la clase. Aquí dice, ¿no? En la teoría dice, expresan la acción que el sujeto ejecuta. ¿Quién ejecuta la acción? Sigue siendo Frida, o sea, no ha cambiado en nada. Pero pueden tener complemento indirecto o circunstanciales. En este caso hemos aumentado circunstanciales, ¿verdad? O no necesitarlo. En este caso, si lo borramos, también va a seguir teniendo sentido, porque lo que nos importa es el verbo y cómo se está ejecutando el verbo dentro de esa expresión, dentro de esa oración. Entonces, muchachos, de esa manera es ese análisis. El de abajo es igualito, no va a ser, solamente aquí va a aumentar un artículo, va a ser el mismo, solamente que aquí está nuestro verbo, lo voy a poner con colorcitos nomás ya. Aquí está nuestro sustantivo, o sujeto, y dentro de toda esta situación que vamos a tener, todo este es el sustantivo y esto es el, ¿no? Entonces esa situación se va a manejar de la misma manera. Pongamos, esto es muy gruesa esa línea, voy a poner así como para que entre y se den cuenta. Aquí está. Listo. Ya tenemos ahí sujeto, predicado. Dentro del sujeto tenemos situaciones como un artículo. Este es nuestro artículo. Tenemos el sustantivo y aquí tenemos el verbo. Ahora a nosotros nos importa es analizar el verbo. Entonces este verbo es un verbo transitivo. Verbo transitivo. Verbo intransitivo, perdón. Intransitivo. Listo. Así de sencillo la oración. Lo podemos analizar, muchachos.